Anciano le pide a una desconocida que finja ser su esposa. Al fallecer se descubre esta cruda verdad. La esposa de don Manuel, Clara, había fallecido muchos años antes de los eventos que suceden en la historia. Su muerte había sido un golpe devastador para don Manuel, quien la había amado profundamente durante toda su vida. Clara había sido una figura central en la vida de don Manuel, su compañera y su amor constante, y su pérdida había dejado un vacío inmenso en su corazón. Durante los años que siguieron a la muerte de Clara, don Manuel vivió en soledad, aferrándose a los recuerdos y a las pocas pertenencias que le quedaban de ella. Clara había fallecido por causas naturales, después de una larga y feliz vida juntos, dejando a don Manuel con una profunda tristeza y añoranza. Don Manuel sufría de enfermedad de Alzheimer, una condición neurodegenerativa que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. La enfermedad de Alzheimer comenzó a deteriorar su mente y su capacidad de recordar detalles de su vida y de su amada esposa, Clara. A medida que la enfermedad avanzaba, don Manuel se enfrentaba a una creciente confusión y a la pérdida gradual de su identidad y de sus recuerdos. El deterioro cognitivo hacía que se sintiera perdido y solo, añorando el pasado y la compañía que había tenido con Clara. Este proceso, lento y doloroso, contribuyó a su creciente soledad y a su necesidad de encontrar un consuelo en sus últimos días. Don Manuel conoció a Laura en un momento muy específico y significativo. Era una mañana soleada de primavera y él solía pasear por el mercado local de su pueblo costero para disfrutar del aire fresco y de las vistas al mar. Laura, una joven florista que había comenzado a vender flores en el mercado recientemente, estaba en su puesto con una variedad de flores frescas y coloridas. Su presencia era una brisa de frescura en el pequeño mercado, y su calidez y amabilidad eran evidentes. Mientras don Manuel paseaba por el mercado, se detuvo frente al puesto de flores. Laura lo saludó con una sonrisa amable y con su manera natural de tratar a los clientes, comenzó a hablarle sobre las flores y sus significados. A pesar de que don Manuel estaba cada vez más afectado por su enfermedad, algo en la forma en que Laura interactuaba con él y en la dulzura de su presencia le recordó a Clara, su difunta esposa. La conversación entre ellos fluyó con naturalidad y don Manuel se sintió repentinamente nostálgico y emocional. Laura, al notar la tristeza en los ojos del anciano, trató de consolarlo con su simpatía y calidez. Esta interacción fue suficiente para que don Manuel sintiera un profundo deseo de tener a alguien que lo acompañara de una manera que evocara el amor y la compañía que había tenido con Clara. Fue en ese instante de vulnerabilidad y emoción cuando don Manuel, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, se armó de valor y le explicó a Laura su situación. Le habló de su amor por Clara, de la soledad que sentía y de su creciente deterioro mental. La petición de fingir ser su esposa en sus últimos días no surgió solo de una necesidad de compañía, sino también de un anhelo profundo por revivir, aunque fuera brevemente, la calidez y el amor que había compartido con su difunta esposa. Cuando don Manuel hizo su solicitud a Laura, ella experimentó una mezcla de sorpresa, conmoción y empatía. Inicialmente, Laura quedó atónita por la petición inusual del anciano. La idea de fingir ser la esposa de alguien que no conocía profundamente parecía un tanto surrealista y desafiante. Sin embargo, al escuchar la historia de don Manuel y comprender la profundidad de su dolor y su deseo de encontrar consuelo en sus últimos días, su reacción cambió de sorpresa a una profunda compasión. Laura se sintió conmovida por la vulnerabilidad y la tristeza en los ojos de don Manuel. La sinceridad de su solicitud y el anhelo de revivir, aunque fuera brevemente, el amor y la compañía que había perdido con la muerte de Clara, resonaron profundamente en ella. A pesar de sus dudas iniciales y del carácter extraño de la solicitud, Laura vio en la petición
una oportunidad para hacer una diferencia significativa en la vida de alguien que estaba enfrentando el final de su existencia con dignidad. Laura tomó un momento para procesar la solicitud. Sabía que aceptar un papel tan personal y emocionalmente cargado no sería fácil, pero el deseo de ayudar y ofrecer algo de consuelo a un ser humano en su último tramo de vida fue lo que la impulsó a aceptar el desafío. Su decisión de aceptar el rol fue impulsada por la empatía y el respeto por el deseo de don Manuel. Así, Laura se comprometió a cumplir con la petición, preparándose para el papel de esposa con la intención de ofrecerle al anciano el consuelo y la dignidad que él buscaba. A lo largo del tiempo en que asumió ese rol, Laura se esforzó por ser una fuente de apoyo y compañía, aunque sabía que no podía reemplazar a Clara, sino simplemente brindar un semblante de la compañía y el afecto que don Manuel tanto necesitaba. Desde el momento en que Laura aceptó la petición de fingir ser su esposa, la vida de don Manuel experimentó un cambio profundo. Laura, con su actitud amable y su dedicación, ofreció a don Manuel un respiro de su aislamiento. La simple presencia de Laura y el cuidado que ella brindó ayudaron a aliviar parte de la tristeza y la confusión que él sentía. Aunque Laura no podía reemplazar a Clara, su compañía le permitió a don Manuel sentir que había una conexión emocional en sus últimos días. Laura asumió el rol con seriedad y empatía. Se convirtió en una figura constante en la vida de don Manuel, pasándole tiempo juntos, conversando y realizando actividades que él disfrutaba. Ella trató de recrear algunos de los pequeños momentos de alegría que don Manuel había tenido con Clara, como preparar comidas que le recordaran a su esposa y hablarle sobre temas que le eran familiares y significativos. Este cuidado hizo que don Manuel experimentara una mayor estabilidad emocional y una sensación de cercanía que había estado ausente durante mucho tiempo. La presencia de Laura mejoró notablemente la calidad de vida de don Manuel. Aunque su enfermedad continuaba avanzando, los momentos de alegría y consuelo que Laura le proporcionó ayudaron a reducir su angustia y a darle una mayor paz mental. La compañía y la atención que Laura le ofreció también le permitieron a don Manuel enfrentar el final de su vida con un mayor sentido de dignidad y satisfacción. A medida que la enfermedad avanzaba, don Manuel comenzó a experimentar una pérdida progresiva de memoria. En sus primeros estadios solía olvidar detalles menores y confundir fechas y eventos. Con el tiempo, sin embargo, las lagunas en su memoria se volvieron más graves. Don Manuel empezó a olvidar no solo eventos recientes, sino también recuerdos importantes de su vida con Clara, así como detalles cotidianos de su día a día. Esto lo sumía en la confusión y la frustración. El avance de la enfermedad también llevó a don Manuel a desorientarse y confundirse sobre el tiempo y el espacio. A menudo no podía recordar si era de día o de noche, y a veces se perdía en su propia casa, incapaz de reconocer los espacios que una vez le eran familiares. Esta desorientación afectaba su capacidad para realizar tareas diarias y para mantenerse en contacto con la realidad. Don Manuel también experimentó cambios en su comportamiento y personalidad. La enfermedad de Alzheimer puede provocar alteraciones en el carácter, y en su caso, esto se manifestó como una mayor irritabilidad y agitación en algunos momentos. La tristeza y el miedo a perder sus recuerdos y su identidad lo hacían más propenso a episodios de ansiedad y angustia. A medida que la enfermedad progresaba, la dependencia de don Manuel de los demás se volvió más pronunciada. Necesitaba ayuda para realizar actividades básicas como comer, vestirse y moverse. Esta dependencia aumentó la carga emocional y física para Laura, quien se convirtió en su principal cuidadora. Laura se encontró en una posición de gran responsabilidad y desafío. Su papel como esposa implicaba no solo ofrecer compañía y conversación, sino también manejar las demandas físicas y emocionales del cuidado de alguien con Alzheimer.
Esto incluía asegurarse de que don Manuel se tomara sus medicamentos, lo asistía en las actividades diarias y respondía a sus necesidades cambiantes. El desgaste emocional de lidiar con la progresiva pérdida de la capacidad cognitiva de don Manuel y el impacto de su confusión y desorientación fue significativo. El avance de la enfermedad de don Manuel también afectó emocionalmente a Laura. Ver cómo alguien con el que había desarrollado una relación cercana se deterioraba gradualmente fue doloroso y desgarrador. A menudo, Laura se enfrentaba a la frustración y a la tristeza al tratar de gestionar las reacciones impredecibles y la confusión de don Manuel. Aunque se esforzaba por mantener una actitud positiva y proporcionar consuelo, también experimentaba momentos de agobio y tristeza por la situación. A pesar de los desafíos, Laura encontró un profundo sentido de propósito y satisfacción en su papel. La capacidad de ofrecer consuelo y dignidad a don Manuel en sus últimos días fue una experiencia enriquecedora y significativa para ella. Aunque la carga emocional y física era pesada, el hecho de que pudiera brindar al anciano un último consuelo y acompañamiento le permitió a Laura sentir que estaba cumpliendo con un acto de humanidad valiosa. Don Manuel falleció en un entorno que, aunque marcado por el deterioro físico y mental de su enfermedad, le ofreció un último respiro de paz y dignidad. Su muerte fue un proceso tranquilo y rodeado de la calidez que Laura logró brindar en sus últimos días. A medida que la enfermedad de Alzheimer avanzaba, la salud de don Manuel se deterioró considerablemente. En las últimas semanas antes de su fallecimiento, su condición se volvió más frágil. La pérdida de peso, la debilidad física y el deterioro cognitivo eran evidentes. Aunque Laura continuó brindándole cuidado y apoyo, la enfermedad había tomado un curso irreversible. Laura estaba a su lado en todo momento. Se aseguraba de que don Manuel estuviera cómodo y bien atendido, administrando medicamentos y ayudándolo en las necesidades básicas. Su presencia constante ofreció una fuente de consuelo para don Manuel, quien en esos momentos mostraba signos de confusión y cansancio. Don Manuel falleció en su hogar, en una noche tranquila, rodeado de la atmósfera de cuidado y amor que Laura había creado para él. La muerte llegó de manera natural, marcada por la pérdida gradual de sus funciones vitales. Aunque su deterioro físico había sido evidente, su final fue pacífico y su transición se produjo en un ambiente que buscaba ofrecerle la máxima dignidad y serenidad en sus últimos momentos. Mientras los familiares y amigos de don Manuel se preparaban para el velorio, decidieron revisar los documentos personales del anciano, incluyendo su testamento y otros papeles importantes. Entre estos documentos encontraron una serie de cartas y notas que don Manuel había escrito en sus últimos días. En una de estas cartas, don Manuel había expresado su agradecimiento a Laura por su compañía y cuidado, mencionando también que ella no era su esposa verdadera, sino alguien que había aceptado el papel para ayudarle en sus últimos momentos. Una vez que los documentos fueron encontrados, se realizó una conversación entre los familiares sobre el contenido de las cartas. Esto llevó a la revelación de que Laura había sido una actriz contratada para el papel de esposa en lugar de ser realmente la compañera de vida de don Manuel. La noticia se diseminó rápidamente entre los asistentes, generando sorpresa y confusión. La noticia de que Laura no era la esposa real de don Manuel causó un gran revuelo entre los asistentes. La revelación llegó como un golpe inesperado, especialmente para aquellos que habían visto a Laura como una figura de consuelo y apoyo para el anciano. La idea de que su rol había sido una actuación, en lugar de una genuina relación, hizo que algunos se sintieran confundidos y decepcionados. La revelación desató una serie de debates y controversias entre los presentes. Algunos asistentes cuestionaron la autenticidad de los sentimientos de Laura y si su comportamiento había sido verdaderamente altruista o simplemente un acto profesional. Otros se sintieron traicionados
al descubrir que Laura no era quien parecía ser, y surgieron conversaciones sobre la ética y las motivaciones detrás de su participación. A pesar del impacto inicial y la confusión, muchos asistentes comenzaron a reflexionar sobre el verdadero valor de lo que Laura había hecho. Al comprender el contexto de la enfermedad de Alzheimer de don Manuel y el profundo deseo del anciano de tener compañía en sus últimos días, algunos asistentes empezaron a ver el acto de Laura bajo una luz diferente. Reconocieron que, independientemente de la naturaleza de su relación, Laura había proporcionado una forma de consuelo y dignidad en una etapa difícil de la vida de don Manuel. Con el tiempo, la comunidad comenzó a apreciar el acto de compasión y el cuidado que Laura había brindado. La verdad detrás de su rol no desmereció el impacto positivo que su presencia había tenido en los últimos días de don Manuel. Las conversaciones en el velorio eventualmente se centraron en la importancia de la empatía y la humanidad en el cuidado de las personas en sus momentos más vulnerables. La situación también llevó a una reflexión más profunda sobre el legado de don Manuel y el amor que había tenido por Clara. La comunidad recordó al anciano no solo por su historia de amor con su esposa, sino también por la manera en que su último deseo fue cumplido con el cuidado y la atención que necesitaba. Laura, aunque no era la esposa real, fue reconocida por haber desempeñado un papel importante en hacer que esos últimos momentos fueran lo más confortables posible.